¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Andrea, Adriana, Daniel López, Giovanna Sofía, Marco Yicagua, Nadine, Sofía Tejada? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor Castillo. Buenos días, Katy, ¿qué tal? Buenos días con todos los alumnos. Hola, solas, ¿se me escucha? Hola, buenos días. Ahora sí. Buenos días, Katy. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Buenos días, Katy. Hola, hola, hola. Buenos días, Katycita, buenos días. ¿Se me escucha? Hola, hola. Buenos días. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Buenos días, Katy. Parecía que no se me escuchaba. Sí, esperamos un No se le ratito, ¿no? escuchaba al inicio, pero ya ¿Así? se le escucha bien. Ya, gracias. No sé qué pasa, se mueve este audífono. Ya. Bien, Katy, esperamos un ratito, ¿no? Que se incorporen o ya empezamos. Me avisas, ¿ah? Sí, un minuto más. Un minuto Ya, más y perfecto, empezamos. perfecto. ¿Sí? A ver, buenos días a los que están ingresando. Rodrigo Flores. ¿Quién más? Luz, ¿cómo estás? Israel, Mayeli, Jocelyn Parihuamán, buenos días. Nayeli Alvarado, buenos días. Ruth, Nadine, que ya había estado presente. Bien, chicos, qué bueno que llegan temprano. ¿Se inscribieron? Bueno, aparte de los que ayer me comentaron, ¿se inscribieron al simulacro de Villarreal? ¿Desean darlo? ¿O no se animan a darlo? Hola Marcelo, buenos días. ¿Ninguno se inscribió? Creo que Andrea sí se inscribió y me parece que Piero también. Sí, cae sábado, lamentablemente cae sábado 31 de 9 a 12. Es cierto, sí, así Andrea se inscribió. Sí, pues, ¿qué podemos hacer? Bien, profesor, creo que podemos iniciar. Bien, gracias, gracias, ya. Bien, gracias. Bien, chicos, buenos días con todos. Hoy vamos a ver el tema 2 de economía y vamos a hablar de necesidades y bienes, ¿ya? En, en esta hora y media vamos a hablar sobre definición de las necesidades, cuál es el proceso de satisfacción de la necesidad, características de las necesidades y las clases de necesidades que ustedes conocen como primaria, secundaria y terciaria. Hablaremos un poquito de la utilidad marginal, de la ley de Gossen y esas cosas.
Dentro de bienes vamos a ver los bienes libres y los bienes económicos, la diferencia, y vamos a desarrollar todo lo que es los bienes económicos, esos bienes escasos, desde su clasificación, tangibles, intangibles, fungibles, infungibles, de capital, de consumo, inferiores, normales, superiores. Y luego vamos a hablar un poco de lo que es el presupuesto familiar. Dentro del presupuesto familiar, podemos decir que es un tema reciente adherido a San Marcos. San Marcos en los últimos 2 años incorporó 3 temas. El tema de presupuesto familiar, que pasa desapercibido, eh, economía informal y emprendimiento. Así que vamos a desarrollar ese tema, ¿ya? Para hacerlo completo. Entonces, a ver, ¿qué es una necesidad? Ahí se me ha corrido la palabra, ¿ya? La necesidad es la carencia o falta de algo, ¿no? Cuando un individuo siente necesidad, es que hay un desequilibrio, ¿no? En el organismo. Entonces, el propio individuo, o sea, nosotros, tenemos ese impulso para restablecer ese desequilibrio. Entonces, la necesidad, que es la carencia o falta de algo percibido por nuestros sentidos, puede ser de carácter fisiológico, biológico o psicológico. Por ejemplo, la sed, el frío, el hambre es de carácter biológico. Pero, por ejemplo, si alguien quiere escuchar música, es de carácter psicológico, ¿no? Entonces, cuando se presenta la necesidad, hay un desequilibrio. Y el impulso para restablecer ese desequilibrio al equilibrio se llama satisfacción de una necesidad. Bien, hay tipos de necesidades, ¿no? Tenemos desde que despertamos, ¿no? El ducharnos, alimentarnos, ¿no? El estudiar, necesidades como, por ejemplo, transportarnos, comunicarnos, la salud, la alimentación y esas cosas. Tantas infinitas necesidades que hay. Ahora, los teóricos las necesidades dicen que son infinitas, ¿no? Infinitas en número porque siempre aparecen formas nuevas de poder satisfacer necesidades. Bien. ¿Cómo se va a satisfacer necesidades? Mediante las etapas de satisfacción de una necesidad. Para llegar a satisfacer una necesidad, seguimos todo un proceso que se manifiesta a través de los cuadros siguientes. Miren, nosotros somos una de las características de las necesidades que son inherentes al ser humano. El ser humano se inicia desde la concepción y desde la concepción ya tenemos necesidades, ¿no? De una alimentación vía cordón umbilical, de una protección de la madre, ¿no? Y tantas cosas. Entonces, nosotros los individuos, al enfrentarnos a una necesidad, la carencia de algo, buscamos satisfacerla. Y esa satisfacción no se hace en una sola etapa, sino hay varias etapas. Los teóricos de las necesidades, y hay mucha psicología, no, dicen que las necesidades, se, el proceso de satisfacción de necesidades se divide en 4. ¿Cuáles son? Primero, la sensación penosa. ¿Qué es la sensación penosa? La identificación de una necesidad. ¿Y cómo identificamos esa necesidad? Mediante nuestro propio organismo. ¿Se entendió? Por ejemplo, usted no sé si les pasará, pero por ejemplo yo crecí con la abuela, ¿no? Y la abuela cada vez que cocinaba ponía música criolla. Cada vez que íbamos a almorzar ponía un programa de la radio, ¿no? Entonces, como que eso que estimulaba mi apetito, ¿no? Y esto es hasta ahora, ¿no? Si yo escucho esas músicas, estimula mi apetito. O sea, el hambre. Es como un condicionamiento clásico. Entonces, ¿dónde siento el hambre? Ah, muy bien, en la salivación de la garganta, ¿no? En el burbujeo del estómago, porque el ácido clorhídrico está siendo, ¿no? Segregándose en el estómago. Entonces, profesor, eso se llama, ¿no? La sensación penosa, ¿no? Que es algo fisiológico. Entonces, cuando todos experimentamos esa sensación penosa,
como el hambre, o como el frío, ¿no? La piel gallinita, ¿no? Un poco parece tiritando, ¿no? Entonces, ahí aparece la segunda etapa, ¿no? El deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo es la representación mental del objeto, llámese bien o servicio, que nos va a permitir satisfacer una necesidad. Una vez que nosotros identificamos a través de nuestro organismo esa carencia o falta de algo, automáticamente en nuestro cerebro, ¿no? Vamos a pensar, idear qué es lo que nos va a ayudar a satisfacer esa necesidad. El hambre, tu plato favorito. El frío, una manta, una chompa, una blusa, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O de pronto necesito transportarme, ¿no? Me voy en taxi, me voy en micro, en bicicleta, caminando, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo la imagen de ese bien, llámese satisfactor, que me va a permitir satisfacer la necesidad, voy a conseguirlo. Voy a hacer el esfuerzo, el trabajo para conseguir ese bien o servicio. De pronto nos antojamos de un lomo saltado. El lomo saltado va a satisfacer esa sensación penosa que se llama hambre. Entonces, lo preparamos, ¿no? O lo compramos. Es la tercera etapa, el esfuerzo físico, trabajo. Una vez que ya lo hemos conseguido, que ya lo hemos preparado, lo servimos. Y luego está en la mesa, ¿no? Están con los cubiertos y comenzamos a consumirlo. Y la tercera etapa, la etapa de la satisfacción de una necesidad. Esas son las tres etapas, o perdón, las cuatro etapas que les acabo de mencionar. Primera etapa, la sensación penosa. La identificación de esa carencia de algo percibido por los sentidos, que es más que todo fisiológico, biológico. Fisiológico, biológico. El segundo es el deseo, que es la representación mental del objeto que nos va a ayudar a satisfacer esa necesidad, ¿no? Esto ya es psicológico. El tercer paso es el esfuerzo físico. Lo preparamos, lo compramos, ¿no? Y el cuarto paso es la satisfacción, o sea, es el propio consumo. Y aquí experimentamos una cosa que los neoclásicos han desarrollado muy fuertemente, ¿no? Profesor, cada vez que compramos algo y lo consumimos, ¿qué sentimos? Bienestar, ¿no? Bienestar. Quizás algunos dicen placer, ¿no? Satisfacción. Pero los neoclásicos, así como tú puedes medir el largo y el ancho de tu habitación, o cuánto mides tú de altura, ¿no? Utilizas un patrón de medida que se llama metro. Los economistas neoclásicos, los hijos de Adam Smith, ¿no? Los neoclásicos, desde Marshall, Menger, ¿no? Desarrollaron una teoría neoclásica de las necesidades y utilizaron un patrón de medida llamado útiles. Útiles. Entonces, cada vez que yo consumo un bien o un servicio, me va a dar satisfacción. Pero ellos, como introdujeron las matemáticas en la economía, trataron de medir esa satisfacción, poniéndole la palabra útiles. Útiles. Entonces, ¿cómo se llama el grado de satisfacción que te da un bien o un servicio al consumir? Utilidad. Dentro de la teoría de el consumidor, la teoría neoclásica del consumidor, cada vez que compramos un bien, un servicio para satisfacer una necesidad, vamos a experimentar ¿qué cosa? Una satisfacción llamada utilidad. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Entonces, profesor, ¿qué es la utilidad?
el beneficio, ¿no? El grado de satisfacción que te da un bien o un servicio al consumir. ¿Ya? Muy bien. Ahí, claro. Luego viene esto. Estamos sedientos en medio del desierto del Sahara, 5 días sin beber agua, ¿no? Caminando a punto de morir, y encontramos un kiosco donde dice, se vende Coca-Cola helada. Muy bien. Llegas, una Coca-Cola. Muy bien. Destapas y tomas el primer sorbo. Entonces, ahí vamos a enfrentar eso, ¿no? Que la utilidad del primer sorbo va a ser así. Si aquí tomamos el número de sorbos, en este eje vamos a tomar el número de sorbos que va a durar nuestra Coca-Cola, y aquí vamos a poner en este eje las utilidades que nos va a presentar cada sorbo. No me van a dejar mentir que el primer sorbo, la utilidad, la satisfacción va a ser alta. Luego descansamos y va a venir el segundo sorbo. Pregunto, ¿el segundo sorbo tendrá mayor utilidad que la primera? Yo creo que no. Y el segundo mayor que la tercera. Y la tercera mayor que la cuarta. Y la cuarta mayor que la quinta. Y la quinta mayor que la sexta. 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Qué estamos experimentando, jóvenes? Ustedes lo conocen, la ley de goce, ¿no? El deseo disminuye a medida que uno satisface las necesidades, ¿no? Porque nuestro cuerpo está restableciendo su desequilibrio al equilibrio. Profesor, para mí, restablecer mi sed al equilibrio, porque estaba en desequilibrio, me cuesta 2 botellas de cerveza. Entonces ponemos ahí para ti 10 vasos, ¿no? O 4 vasos, 8 vasos. Para algunos será 3 vasos, 2 vasos, máximo un vaso, ¿no? Entonces, vaso por vaso, sorbo por sorbo, nosotros vamos a enfrentar utilidades. Pero esa utilidad es decreciente. Observen, es decreciente. ¿Y por qué es decreciente, profesor? Porque ahí está funcionando, ¿qué cosa? La ley de saturación de las necesidades. O no, estamos restableciendo el equilibrio, ¿no? Y Gossen dice, no, el deseo disminuye a medida que uno va satisfaciendo las necesidades, ¿no? Así se llama, ¿no? Utilidad, MG, no se olviden, MG, marginal, decreciente. Y eso fue pregunta que sale en la emisión. María vive en Inglaterra, Jorge vive en Lima, ambos están en una economía de mercado, ¿no? María compra un libro para la lectura, Jorge un disco compacto, ambos que buscan satisfacer necesidades. ¿A través de qué? De utilidad. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? La ley de Gossen es sencillo, ¿no? Es lo mismo, esto vas a pasar a la hora de almorzar. La primera cucharada, lo más delicioso. La segunda, menor que la primera. La tercera, menor que la segunda. O si los varones, por platos. El primer plato, uff, te lleva al cielo. El segundo, parece que cambia el sabor. El segundo plato, menos utilidad te reporta. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo está llegando a la satisfacción, al nuevo equilibrio parcial. ¿Ya? Ahora, ese equilibrio es parcial nada más. ¿Por qué? Porque en la noche o por la tarde ya sentimos de nuevo el hambre. Es así. Siempre las necesidades vuelven a aparecer. Y siempre volvemos a satisfacer esas necesidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Ruth, Nadine, Marcelo, Saulo. ¿Quedó claro? ¿Sí?
¿Todo quedó claro? Bien. Profesor, ¿y hasta cuánto puede disminuir la utilidad? Miren, la utilidad puede incluso llegar a cero, o sea, no, ya el sorbo número 7, 8, 9 ya no me reporta ninguna utilidad porque la gaseosa ya estoy recontra satisfecho. Y si por ahí alguien me pone una pistola en la cabeza y me dice, termínate la gaseosa. Entonces, el sorbo 10, por ejemplo, puede ser negativo. Entonces, aquí la gaseosa ya no me da placer, o perdón, no me da utilidad, sino malestar. En el sorbo 10 y el 11 y el 12, las utilidades marginales se hacen negativas. ¿Eso qué requiere? Que ya me está haciendo un mal. Un mal. ¿Ya? Profesor, entonces cuando yo tomo la Coca-Cola, voy a sumar todas las utilidades, ¿sí o no? Sorbo por sorbo, sí. Si tú sumas todas esas utilidades, te va a salir la utilidad total. La utilidad total es la suma de las utilidades marginales. ¿Y qué dicen los clásicos? Que tú tienes que maximizar utilidad, o sea, tomar hasta el vaso número 9. Ahí tu utilidad total se hace máxima. Dibujamos así. Esta es la utilidad total y esta es la utilidad marginal. La utilidad total tiene una forma así. ¿No? Donde su punto máximo es matemática, ¿no? Su punto máximo es acá, donde la utilidad marginal es igual a 0. Aquí. Este es el punto máximo. Aquí la utilidad marginal es igual a 0. Cuando la utilidad marginal es igual a 0, estoy maximizando mi utilidad total. Si yo sigo tomando y tomando, cuando maximizo mi utilidad total, es que ya la utilidad marginal se hace negativa. Y al se hace negativa, la utilidad total comienza a disminuir. Ahí está. Israel dice, ¿no? Cuando mi mamá me obliga a tomar sopa. Bien, claro que sí. Si es que ya está satisfecho, o simplemente no sé si mamá, no sé, no. Hijo, cómete la comida. Mamá, estoy lleno. ¿Y quién se lo va a comer? Tu hermana, no. Tú tienes que comértelo. ¿No? O sea, y tú comes. Entonces, eso ya no está reportando utilidad. ¿No? Eso no te ayuda a maximizar tu utilidad total, ya lo va a disminuir. Te cae pesado en la noche y tantas cosas. ¿Bien? Bien. Continuamos entonces. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Los teóricos dicen tres, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Así de simple. Primaria, secundaria y terciaria. La primaria, definición, son necesidades que nos ayuda a la supervivencia, que nos ayuda a mantener la vida. Así, si dejamos de satisfacer ese tipo de necesidades por un tiempo prolongado, ponemos en peligro nuestra supervivencia. ¿Ya? ¿Cuáles son? La alimentación, el vestido, la vivienda, el descanso, ¿no? La salud. La salud son necesidades primarias, ¿no? Llama también vitales. Llama también biológicas o fisiológicas. Fisiológicas, ¿no? También podemos poner aquí el sexo, ¿no? El sexo para la procreación. Es un tipo de necesidades. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, preguntas de examen de admisión, decía así, ¿no? Una pregunta engañosa. A ver, comprar un seguro contra el cáncer es un tipo de... El Jorge compra un seguro contra el cáncer. Estaría satisfaciendo una necesidad A, primaria, B, secundaria, C, terciaria. Analizamos. Si Jorge compra un seguro contra el cáncer, ¿garantiza que va a vivir? Si yo no compro un seguro contra el cáncer, ¿eso implica que voy a morir? ¿Qué es un seguro?
¿no? Es una forma de coberturar algún riesgo posible en el futuro. Comprar un seguro contra accidentes, contra el cáncer, ¿es una necesidad primaria? Definición de primaria. Si yo no satisfago por un tiempo prolongado, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pongo en peligro mi existencia. Eso es primario. En el salón, ¿cuántos tienen seguro contra el cáncer? Nunca lo he tenido. Sigo vivo. Entonces, no es primario. En el salón, ¿cuántos han dejado de comer en las últimas 4 semanas? Todos hemos comido, ¿no? ¿Por qué? Porque si no comemos 4 semanas, morimos, pues. Entonces, no es primario, pues. No es primario. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, para que sea primario, condiciona tu existencia. Así de sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, el vestido, ¿no? En invierno, si andas tolaca, vas a morir de una pulmonía, ¿no? Si no tienes vivienda, pues corres el riesgo de morir en la calle. Porque el sexo para procreación, si no hay sexo, no se extingue la humanidad. El descanso, sabes muy bien que hay que dormir, si no ponemos en peligro nuestra salud, ¿no? Bien. La siguiente necesidad es las secundarias, ¿ya? Las secundarias, necesidades secundarias. Llama también sociales. Pero también por ahí le han puesto otro nombre, ¿no? Las complementarias. Y complementaria es más bonito, ¿por qué? Porque sabes muy bien que va a complementar a las primarias, ¿no? Este tipo de necesidades secundarias permiten al individuo su desarrollo personal, social, y complementan a las primarias. Pero algunas necesidades primarias y secundarias, en este caso secundarias o complementarias o sociales, se han vuelto obligatorios, como la educación. Jóvenes, la educación es obligatorio en el nivel inicial, primario y secundario en el Perú, pero es una necesidad secundaria, jóvenes. Ahora, si no estudio, muero, no. Por eso es secundario. Profe, me jalaron 3 veces el inicial. Casi abandono ya. Pero eso es secundario, profesor. ¿Qué tenemos en el secundario? La educación, la cultura, el entretenimiento, el deporte, el trabajo. Necesidades secundarias. Si mamá o papá dice, hijo, si no estudias te mato. Es un dicho popular, ¿no? Eso es simplemente diciendo, hijo, reflexiona, quiero que tú seas profesional, no como tu padre. Eso es lo malo, ¿no? Si no estudias te mato, ¿no? Es la forma que papá habla, que no vayas a pensar que sea primario. ¿Sí? Bien. A ver, preguntas, por ejemplo, que podrían venir en secundarias. Una familia decide un sábado, un fin de semana, irse a Chosica a un club recreacional, por ejemplo, ¿no? Ese es secundario, profesor, ¿no? El entretenimiento, un rato de esparcimiento con la familia, ese es secundario, ¿no? El día hacer deporte, secundario. Ir al gym, secundario. Pero ojo, todo depende del contexto de la pregunta, porque vamos a hacer preguntas por aquí, ¿ya? Bien, ¿y el último cuál es? Es las necesidades terciarias, ¿no? Ya más superfluas, ya más suntuarias. Son tipo de necesidades que se van a satisfacer por la vanidad. Tenemos las joyas, los autos deportivos, de lujo, ¿no? Cenar en restaurantes caros, de 5 tenedores y esas cosas. Entonces, hay necesidades primarias, ¿no? Que se pueden satisfacer con bienes o servicios de lujo. Por ejemplo, miren, una cosa es comer un menú de 8 soles, de 10 soles, y otra cosa es cenar o almorzar en la Rosa Náutica.
donde cada plato no te baja de 100 soles. Y el derecho al tenedor creo que son 30 soles. O sea, el derecho a entrar y sentarte a la mesa. Así no consumas nada, ya son 30 soles. Entonces, profesor, si bien es cierto, yo voy a comer, pero la forma en que yo satisfago mi alimentación, eso lo hace terciario. Entonces, tiene que ver mucho con el contexto de la pregunta, si es marcar primaria, secundaria o terciaria. Cuando viene este tipo de preguntas en el examen de admisión, en clasificación de necesidades, siempre nos van a dar un contexto. Siempre decir si Jorge o María ganan tanto. Y si ganan tanto, distribuyen sus gastos en tanto, tanto, tanto. Y ahí nos vamos a dar cuenta, profe, eso ya es terciario. Por ejemplo, un padre de familia, ¿no?, destina 400 soles para alimentación, ¿no?, 300 soles para la educación y el resto para pagar la joya que compró a su hija. Muy bien, analizamos un padre de familia que gana 1.000 soles, 400 para comer, 300 para educar, y la diferencia 400 para pagar los aretes o el collar de la hija. Comprar joyas en ese contexto es una ansiedad terciaria. ¿No? Jorge, hincha de la selección, vendió su riñón y su páncreas para ir a Rusia 2018. Profe, ya en ese contexto, ¿no?, si una persona se endeuda, un crédito bancario, ¿no?, una hipoteca o vende su auto para ir a alentar la selección Rusia 2018, eso lo hace terciario. ¿Ya? Me preguntan, todo por público las preguntas, ¿no? Me preguntan, profe, ¿y las personas que se volvieron adictas a las necesidades terciarias? Pero yo digo, un pobre o alguien se puede ser adicto a algo, sí, pero siempre y cuando tenga la capacidad de comprarlo, ¿no? Imagino que habrá personas que le gusta vestirse con ropa de marca. Cuando hablamos ropa de marca, no estamos hablando pues ropa en terciarias, superfluas, no estamos hablando de Nike y Adidas, bueno, que esas son marcas aspiracionales que desde la clase media, baja, hasta la clase alta compra. Pero pregunto, ¿quién usa un Louis Vuitton, un Dolce Gabbana, como una camisa que cuestan pues, $? O un par de zapatos? Louis Vuitton no baja de $1.000. Entonces, eso ya es terciario. ¿Ya? Bien. Continuamos, ¿ya? Preguntas hasta aquí, primaria, secundaria, terciaria, todo tiene que ver con el contexto de la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, ir a comer a los agachaditos, ¿no?, en una carretilla, 7 colores, eso lo hace primario. Ahí no hay lujo, eso lo hace primario, ¿no? Bien, pero ir a la Rosa Náutica, ¿no?, en el contexto de la pregunta, ¿no? Jorge es un empleado que gana 1.500 soles, ¿no? Y invita a su enamorada porque piensa pedirle la mano a cenar a la Rosa Náutica, donde la factura le sale 400 soles. ¿No? Recuerden que en la Rosa Náutica hay vinos que cuestan $1.000, $2.000, $3.000. Entonces, eso ya lo hace terciario. ¿Por qué? Porque el contexto de la pregunta, ¿no? Jorge gana 1.500 soles. Es así. ¿Está bien? Bien. Una familia, un día domingo, decide ir a esta feria gastronómica llamada Mistura. Muy bien. Entonces, pregunto, si va a Mistura, va a ir a comer, y eso lo hace primaria, mucho tiene que ver ahí otra cosa, otro factor, el conocer los platos, ¿no? Recuerden que el Perú tiene una diversidad cultural muy rica y parte de esa manifestación de la diversidad se hace a través de la gastronomía. Y Mistura busca hacer una relevancia de la diversidad gastronómica del Perú. Entonces, esa es parte de la cultura. Por eso tiene que ver mucho, ¿no, profesor? Y la persona que tiene capacidad de adquirirla, entonces, por ejemplo, ¿no? Una señorita, como por ejemplo la hija de Carlos Rodríguez Pastor o la hija de un empresario, entonces comprarse una joya de 200, 300 soles, para ella no es lujo. ¿Me entiendes?
En cambio, en el contexto de la pregunta, este padre de familia que gana 1000 soles y le compra una joya a su hija, valorizada en 300, 400, para ese es lujo. Mucho tiene que ver el contexto de la pregunta. ¿Está bien? Es más, la chica, hija de un empresario, no va a comprar una joya de 200 soles. No lo va a hacer. ¿Qué va a comprar? Una Louis Vuitton, una Cartier, ¿no? Cartier, que debe estar entre 2.500, 3.000 dólares. Y eso lo hace terciario. Ya, continuamos. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Uno, inherentes. Siempre las necesidades, ¿no?, son de nosotros. O sea, el individuo ya se hace con necesidades, ¿no? Tan inherente a nosotros, ¿no? Desde la concepción. Dos, infinitas en número. Esta es la más importante, ¿no? Infinitas en número. Siempre aparecen nuevas necesidades, jóvenes. Siempre aparecen nuevas necesidades. Por eso decimos infinita en números. Los teóricos dicen, las necesidades ya están ya del hombre. Lo que va cambiando es la forma de satisfacer esa necesidad. Y ponen ejemplos, el transporte, caminando, en camello, en caballo, en mula. Luego viene la locomotora, en trenes. Luego viene el automóvil, ¿no? Luego viene el avión. Muy bien, y pronto vendrán los automóviles que vuelan. Ya eso lo está desarrollando Amazon. Entonces, la necesidad de transporte es la misma, pero conforme va desarrollándose las sociedades, aparecen nuevas maneras de satisfacer esa necesidad y eso lo hace ilimitadas en número. Es por eso que hay una pregunta bonita, ¿no? ¿Quién tiene más necesidades? ¿Un poblador andino que vive a 4.500 metros de altura sobre el nivel de mar o un ciudadano que vive en Nueva York? ¿Dónde hay más necesidades que satisfacer? ¿En los Andes o Nueva York? Entonces vamos a la teoría de las limitadas en número. Conforme las sociedades son más modernas, aparecen nuevas maneras de satisfacer necesidades. Entonces la respuesta sería, el que vive en Nueva York tendría más necesidades que satisfacer. ¿Se entendió? ¿Han entendido? Papá, por ejemplo, generación de papá, escuchar música con audífonos y su disco compacto, me imagino. Un disco compacto, ¿no? Una lectora de disco compacto y le metía su disco compacto ahí y caminaba por la calle. El pitucazo, ¿no? Porque eran caros. Bien. Luego que aparece el celular con MP3. Ya tu celular tenía MP3, ¿no? Tenías que ir a las cabinas de internet y descargar tus músicas favoritas, ¿no? Luego bajar el programa de tu celular y conectarlo con USB y descargar toda tu música en tu celular. Y ya escuchabas tu música. Hoy ya no es así, jóvenes, ¿no? Hoy ya ni buscas la música. Hoy pagas tu Spotify y ya tienes. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cada vez aparecen nuevas maneras de satisfacer necesidades y eso lo hace ilimitadas en número. Ilimitadas en número. Siguiente, son limitadas en capacidad. Ah, profe, son limitadas en capacidad. Sí, es que cuando experimentamos necesidades hay un desequilibrio parcial, ¿no? Y cuando las satisfacemos ya estamos saturados. Entonces, por el hecho de yo tener hambre, yo no voy a pedir un lavatorio de comida o un cilindro de Coca-Cola. No es así. Quien le pone límites a la necesidad en su capacidad es el propio organismo. Si yo tengo frío, no voy a ponerme 10 chompas. Hay un límite, por eso limitadas en capacidad. Toda necesidad disminuye a medida que se satisface. Y ahí podemos decir utilidad marginal decreciente o ley de goce. ¿Está bien? O sea, por el hecho de tener hambre, vamos a satisfacerla. Y a medida que estamos comiendo, llegamos a su saturación. O sea, ya estamos satisfechos. Y eso se llama limitadas en su capacidad. Pero ¿quién le pone ese límite? El propio organismo, porque ya está sintiendo las leyes. La ley de goce. ¿Sí? Bien. Siguiente. Tiende a fijarse al ser humano, o sea, se hace costumbre, jóvenes. Se hace costumbre. Por ejemplo, observa al abuelo, si es que tienes allí, o a la abuela. Ellos, como a lo largo de su vida, han satisfacido sus necesidades de una forma en particular,
siempre se le hace costumbre. Por ejemplo, si uno va a la universidad y van a ver a los profesores viejitos, ellos en la cafetería, su café y su periódico. O sea, ya se les ha hecho costumbre, ya, ¿no? Su café y su periódico. Profe, ¿no usan tablet celular? No, pues ellos compran periódico todavía. O sea, ya se le han hecho costumbre. Por más que el periódico te lo puedas descargar ya gratis porque hackeas las cuentas, ¿no? Ellos compran ya el periódico. O sea, ya se les fijó en el tiempo. Las necesidades, cuando tú satisfaces de manera repetitiva en el tiempo, se te hacen costumbre. ¿Está bien? Por ejemplo, los jóvenes que acostumbran a fumar, yo me he percatado, ¿no? Los amigos que he tenido, comprar el cigarrillo y el Hals, ¿no? Entonces, y eso es hasta ahora, ¿no? Cigarrillo y Hals, se le ha hecho costumbre, se tienen a fijar. Y podemos hablar, ¿no? Panetones en Navidad, la cena en Navidad, la chocolatada en Navidad, todo eso es parte ya de la costumbre. Tercera o quinta, varían en intensidad. Las necesidades se presentan en algunas maneras, en algunos tiempos más apremiantes que otras. La necesidad de bañarse en verano es mucho más intensa que en invierno. La necesidad de estudiar por un examen de admisión es más intensa cuando se acerca el examen que cuando después del examen de admisión. O sea, las necesidades se presentan en distintas intensidades. ¿Se entendió? Eso es sencillo, ¿eh? Varía intensidad. Ahora, son sustitutorias en su satisfacción. Una necesidad se puede satisfacer de diferentes maneras. Por ejemplo, profesor, quiero aprender álgebra. Muy bien, te matriculas en Mega. 2, ves tutoriales. 3, te compras un libro. ¿No? Son sustitutorias. Profe, ¿eso también puede ser complementaria? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, tengo sed, Coca-Cola o Inca-Cola. Ahí está. Coca-Cola o Pepsi-Cola. Sustitutorias en su satisfacción. O sea, si yo experimento una necesidad, tengo varias opciones. Bien A, bien B, bien C, bien D. Elijo por el D, descarto las otras. Sustitutorias en su satisfacción. Y son complementarias. Significa que si yo satisfago una necesidad, el hecho de satisfacer esa necesidad conlleva a satisfacer otras necesidades. Profesor, llegó la pandemia, ya no voy a clases presenciales, vienen las clases virtuales. ¿Qué necesito? Una laptop, una PC. Ya lo compré, profe. Muy bien, lo conecté, prendió y no puedo ver la otra clase. Claro, pues que no tienes internet. O sea, tenés que contratar tu internet. Profe, ya le conecté el internet. ¿Ahora qué necesito? Ya quiero escuchar mis clases. Pero es que no te matriculaste en Mega. Ahí está tu matrícula en Mega. O sea, el hecho de satisfacer tu necesidad de educación implica que has tenido que adquirir 3 productos o 3 servicios. O 3 satisfactores, ¿no? La PC, el Internet, matrícula en Mega. Y eso se llaman complementarias. Profe, cuando yo juego fulbito, ¿no? Me cambio, me pongo la ropa deportiva, ¿no? Me pongo las zapatillas, las medias, rodilleras quizás algunos, ¿no? Profe, entonces eso lo hace complementarias. Y aquí, en la última que he dejado, las concurrentes, es que las necesidades te agarran en mancha. En un tiempo se presentan a la vez. Se presentan a la vez. Si se presentan a la vez, yo como individuo racional tengo que priorizar y satisfacer las más apremiantes. Se acerca fin de mes, recibo el pago y por el lado izquierdo tengo las facturas que pagar como agua, electricidad, gas, alimentación, salud, educación, ¿no? De pronto comprar juguete para mi hija, calzados, no poder salir, ya eso lo dejamos en stand-by, un viaje que habíamos planeado y esas cosas. Ya varias necesidades indistintas, todas ellas, se presentan a la vez, al mismo tiempo. Eso significa que sean concurrentes. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Hola, hola. Hola.
tenemos así, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria y las características de las necesidades. Bien. Preguntas. Necesidades. La primera pregunta. Inca Doctor es un programa desarrollado por estudiantes de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que consiste en que en las zonas rurales alejadas de los hospitales y las postas médicas se puede hacer una atención online, ¿no? Un poblador puede llamar a un número donde va a ser recepcionada la llamada por un médico que lo va a atender a este paciente, ¿no? Tengo una dolencia en la espalda. A ver, muéstrame la espalda antes de por ahí de un familiar que con el celular está tomando las fotos o el video de la espalda, ¿no? Alza los brazos, baja los brazos, ¿no? Tengo una dolencia en la boca, a ver, abre la boca y todas esas cosas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, bien. De esta manera se busca dar otra opción a muchas personas alejadas en los centros médicos y postas en las zonas alejadas del país. Este nuevo emprendimiento, al responder la pregunta ¿qué producir?, busca satisfacer una necesidad. Estamos hablando de salud y la salud es primaria, ¿no? De un grupo de población mostrando su característica, ya, que es sustituible. Claro, porque que yo voy a satisfacer mi necesidad ahora con Inca Doctor, una atención online, o podría ir a la posta médica o a un hospital, ¿no? Bien. Carmen y Richard viven en ciudades diferentes, ella en Lima y él en Londres. Sin embargo, ambos saben que comparten la misma economía de mercado. Así, un fin de semana, ella compra un libro y él en su ciudad un disco compacto de música. Satisfacer el consumo implica para ellos expresarlo como, muy bien, en utilidad, ¿no? Teoría neoclásica, por eso te ponen a economía de mercado. Recuerden que los neoclásicos, como los clásicos, defienden la libertad de mercado. ¿Ya? Los implementos deportivos del deportista Claudio Pizarro, el goleador de la selección con 3 tantos, es una característica de la necesidad. Ajá, si Claudio Pizarro juega fútbol, ¿no? Entonces, el implicar jugar fútbol a manera profesional significa tener un médico al costado, ¿no? Un entrenador físico, ¿no? Gimnasio, masajes, ultrasonido, ¿no? Ropa deportiva, ¿no? Y eso lo hace complementario. El consumo de un bien realizado por un humano buscando la satisfacción de una necesidad se encuentra limitado por la saciedad parcial. Profe, saciedad parcial, tiene razón, ¿no? Es que yo si tengo frío no me voy a poner 20 chompas, ¿no? Ya es que ya cada vez que se está restableciendo el equilibrio, que experimenta este hecho, a ver, por la saciedad parcial que experimenta, este hecho se expresa a través de, profe, ¿no? Dos cosas, o es goce, ¿no? O la utilidad marginal decreciente, esta de acá, ¿no? Es utilidad que poco a poco disminuye porque estamos ya restableciendo ese equilibrio, ¿no? Bien, ¿verdad o falso? ¿Las necesidades humanas son limitadas en número? ¿Limitadas son? No, son ilimitadas. ¿La necesidad es equivalente a deseo? No, el deseo es un proceso psicológico, ¿no? Donde yo voy a pensar del satisfactor que me va a permitir satisfacer la necesidad. Y la necesidad es la carencia o falta de algo, ¿no? Falso también. La recreación y diversión es una necesidad primaria. La recreación y diversión no. Y te das cuenta, los niños no están saliendo a las calles. Y ya estamos como más de 6 meses. Nadie ha muerto de eso, ¿no? Entonces, todas son falsas. De los siguientes casos son considerados como necesidades secundarias. A ver, realizar turismo en Lunahuaná. A ver, no es que nos estamos yendo al mar Báltico o a la Luna o dar vueltas a la Tierra, que es el turismo espacial, que eso lo hace terciario, ¿no? O una familia de clase media que ahorra 5 años para ir a Disney, Orlando, Estados Unidos o a Francia, eso lo hace terciario, ¿no? Estamos hablando de qué cosa? Del turismo en Lunahuaná, ¿no? Al sur de Lima, pasaje 10 soles. Bien, comprar un auto BMW, pues es un auto alemán, es un auto de lujo, como el Mercedes-Benz,
cenar en la Rosa Náutica un fin de semana, pues este es un restaurante exclusivo, ¿no? Y estudiar en el centro pre de UNAC. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué te dicen? Secundarias, entretenimiento, educación. 1 y 4, dedo. ¿Está bien? Bien. Eso es lo que le comentaba, ¿no? Julio Parinango es un funcionario público, además de su sueldo como dependiente, él tiene un negocio de venta de alimentos y bebidas en su casa, lo que le permite vivir cómodamente. Dado el entusiasmo derivado de la presencia del Perú en el Mundial Rusia 2018, sintió la necesidad de viajar a dicho país para alentar la selección y, para completar sus gastos, pidió un préstamo en el Banco Comercial. Las necesidades de viajar de Julio Prinango se clasifican en la economía como, mire el contexto, ¿no? Si bien es cierto, tiene dos ingresos, pero no le bastan los ingresos. Tiene que recurrir a un crédito para poder complementar su bolsa de viajes, ¿no? Bien, cuando viene este tipo de preguntas, miren, primaria y vital son iguales, mira. Lo excluyo, pues, lo excluyo. ¿Sí? No pueden ser, puede ser, ¿es secundaria o es suntuaria? Secundaria es, puede ir a Rusia 2018 para divertirse, entretenimiento, no es, ¿no? En el contexto de la pregunta es, no, esfuerzos, ¿no? Como un crédito, ¿no? Y eso lo hace ya algo terciario, terciario. Son necesidades que al ser satisfechas de manera oportuna contribuyen con el bienestar y desarrollo de las personas. Ah, eso es la secundaria, profesor. Las secundarias, ¿no? Las secundarias. Llama también sociales o complementarias. Bien. Las preguntas que les he presentado son tres, son de examen de admisión. O sea, no es difícil, ¿no? No es difícil. Hay que tener bien claro la idea. Siempre te dan el contexto. Siempre nos dan el contexto. Bien. Presupuesto familiar. Presupuesto familiar. Esto lo vamos a hacer en 10 minutos máximo, ¿ya? Atento, por favor. Miren, el presupuesto familiar, ¿no? Es, como todo presupuesto, una suma de dos columnas, los ingresos y los gastos. Los ingresos de la familia y los gastos de la familia. Ahí están. Ingresos o rentas, ¿no? Renta es igual a ingreso en economía, y egresos o gastos. Bien. Ahora, los ingresos, ¿para qué lo destinas? Para consumir o ahorrar. Hacemos un presupuesto familiar con el objetivo de ahorrar, o sea, los ingresos deben ser mayores a los gastos para tener capacidad de ahorro. ¿Está bien? Bien, ahora, los ingresos o rentas serían dos, absoluta y permanente. ¿Qué es la renta absoluta? Es la renta segura, la renta que yo percibo semana tras semana, mensualmente, quincenalmente. Es la renta de un corto tiempo, máximo un año. Esa es la renta absoluta. ¿Ya? La renta segura. A ver, ¿qué es renta absoluta, profesor? El abuelo, su pensión, es la renta absoluta. De pronto tiene una casa que lo alquila y mes a mes le pagan su renta absoluta. De pronto tiene ahorros en el banco y gana tasa de interés mes a mes, su renta absoluta. ¿Ya? Esa es la renta absoluta. Entonces, los economistas dicen, ¿no? Se es consumo, que el consumo depende de la renta absoluta. Ahí está, RA, la renta absoluta. Y bueno, eso estamos hablando de los años 1940, 50, donde se creía eso. Viene Milton Friedman, ¿no? Y nos dice lo siguiente. El consumo está bien, depende de la renta absoluta. Es una función de la renta absoluta. Pero también depende de la renta permanente. Y todos le preguntan a Milton Friedman, ¿y para ti qué es renta permanente? Ah, la renta permanente difiere de la renta absoluta porque la renta permanente es ingresos a futuro. Ingresos que la familia piensa que va a tener en un tiempo superior a un año o en la siguiente temporada.
y que el consumo es un consumo promedio. Es un consumo promedio. Es un consumo promedio. Y que toma en cuenta dos variables. La renta absoluta y la renta permanente. O sea, lo que Milton Friedman dice, ¿no? Que el consumo de las familias no solamente depende de tu sueldo, sino de los siguientes sueldos, ¿no? O de los futuros sueldos o ingresos que puedas tener. Y pongo un ejemplo, ¿no? Un granjero ha tenido una mala cosecha este año. Su ingreso, su renta absoluta es casi cero. Pero él consume. O sea, su consumo, si bien cierto, es menor, pero sigue consumiendo. Ahora, ¿y por qué? Porque planea tener buenas cosechas en los siguientes años. Entonces, su consumo no solamente dependió del ingreso de ese año, sino está tomando en cuenta la renta de los siguientes años. ¿Se me ha entendido? Pone otro ejemplo. Un señor que trabaja en la construcción sabe que la obra va a durar 8 meses y en 8 meses va a tener una renta absoluta y luego va a estar desempleado 4 meses. La pregunta es, ¿va a comer los 8 meses y los 4 meses no va a comer? No es así, sino va a sacar un consumo promedio, ¿no? De los dos ingresos, de la renta absoluta y la renta permanente. Para que, claro, la renta absoluta es lo que tú seguramente vas a ganar. Ya está en tu sueldo, ya está en tus rentas, ¿no? En tus alquileres que tienes como ingresos. Y la renta permanente es una renta, un ingreso estocástico. O sea, es un ingreso probabilístico que podría venir en el futuro. ¿Está bien? Por ejemplo, papá está estudiando maestría y tú sabes muy bien que si papá termina, saca el título, lo van a ascender. Entonces papá dice, no, mis ingresos van a subir en el futuro. Esos ingresos son permanentes. Los ingresos permanentes. El papá ya planea, ¿no? Compro la tele este año. Porque como ya me asciende el próximo año, ya yo voy a poder pagar ese crédito. Entonces, los ingresos permanentes, las rentas permanentes, también tienen influencia sobre el consumo actual. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Hola, hola, hola. ¿Preguntas? Hola, hola, ¿están ahí? Se fue. Responda, por favor. Sí, ¿Sí? profe. Ya, bacán. Sí, 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 ya, bien. ¿Todo claro? Ya. Ahora, ya tenemos los ingresos, ahora tenemos los gastos. Los gastos son más fáciles todavía. Se clasifican en tres. Los fijos, que son inevitables: comer, salud, pagar el agua, la luz, el gas, medicinas, vestido, gastos fijos. Dos, los gastos mensuales, que son evitables. Son evitables. Lo pude evitar, pero una vez que lo asumo, no lo voy a poder minimizar o reducir. Ejemplo, profe, miren, somos padre de familia y el ñaño ya tiene 3 años. Muy bien. Colegio inicial, estatal o privado. Estamos en nosotros decidir. Vamos por el privado, pagamos 500 la mensualidad. ¿Pudimos evitar ese gasto? Sí. Pero ya ves que lo matriculamos, ya va a ser bien difícil reducir. Estoy cansado en el microbús, quiero mi auto nuevo. Muy bien. Un crédito vehicular. Pagamos 1.500 soles mensuales por el auto. ¿Pudimos evitar el pago de ese auto? Sí, pero una vez que lo asumo, va a ser bien difícil reducirlo. Esos son los gastos mensuales. Deudas financieras, hipotecas, pensiones educativas, ¿no? Evitables, pero difícil de reducirlas. Y los gastos discrecionales, más fácil todavía. Son evitables y rápidamente la puedo reducir. Ejemplo, ir a discotecas, viajes en familia, ¿no? Entretenimiento,
comprar televisores caros, celulares caros, consolas de Nintendo caros, ¿no? Las últimas generaciones. Esos son gastos discrecionales. Entonces, las familias que somos racionales, sumamos los ingresos y priorizamos los gastos. ¿Qué necesidades vamos a satisfacer? Primero, los fijos, jóvenes. Pero muchos jóvenes, ¿no?, de su generación siempre tienen ingresos y de frente van a ¿qué? A satisfacer los discrecionales. De ahí te explicas cuando tú vas, por ejemplo, a un banco, a unas tiendas por departamento, a Saga Ripley, la chica que te atiende en caja, ¿no? ¿Cuánto gana? Part-time gana 1.000 soles, 1.200 soles, pero tiene un iPhone. Entonces yo digo, no, una chica que gana 1.200, 1.300, tiene un iPhone, o sea, ella está priorizando los gastos discrecionales. Y ahí no hay racionalidad, ¿no? Bien. A ver, preguntas. A ver, atentos, ¿ah? Van a responder. El Black Friday o Viernes Negro, bien que las diferentes cadenas de tiendas físicas y virtuales realizan sus mejores ofertas del año, los peruanos destinan alrededor de 10 millones de dólares. El gasto promedio del consumidor en el último Black Friday fue de 743 soles, con un promedio de compra de 3.7 productos por persona, entre ellos celulares, pasajes, consolas, televisores. Para las familias, estos gastos son discrecionales, ¿no? ¿Se puede evitar? Sí. ¿Se puede minimizar rápidamente? Sí. Profe, mi tío perdió su empleo y ya no viajó con sus hijos, discrecional. Ya no le compró su Nintendo, discrecional. Su esposa ya no va al gimnasio, discrecional, ¿no? Bien, siguiente. El gobierno aprobó un decreto de urgencia durante el cual dispone un conjunto de medidas para permitir facilidades a los usuarios en el pago de los servicios públicos, como electricidad, gas natural y las telecomunicaciones, debido a la situación de emergencia que afronta el país por la pandemia COVID-19. Con esta medida, las familias en situación de vulnerabilidad prorratarían sus gastos. O sea, la factura ya no pagas en una, sino la factura del agua lo puedes pagar en 12 cuotas, por ejemplo. Ajá. Esos son gastos mensuales. Vamos, son 3 gastos, ¿no? Fijos, mensuales y discrecionales. Los fijos son inevitables. Ahí está la alimentación, la salud, la vivienda, pero también están los servicios como luz, agua y electricidad. Los mensuales son evitables, ¿no? Pero una vez que lo asumo, va a ser bien difícil de reducirlos. Esto no es evitable, jóvenes. Estos caballeros deben pagar, por eso se llaman gastos fijos. ¿Sí? Bien. Beso. Y ahora vamos a ver a los bienes, ¿ya? Los bienes que es más sencillo, ¿no? ¿Qué es un bien? Pues no es un mal. Si es un bien, te da utilidad. O sea, satisfacen necesidades. ¿Ya? Es un bien. Por eso se llama bien, porque tiene un bienestar, ¿no? Bien. Pero para el curso de economía nos da utilidad. Utilidad. ¿Cómo se clasifican los bienes? En dos. Libres. Mire, justo ayer y hoy salió el sol fuerte, ¿no? Muy bien. Es un bien libre. Nadie es dueño del sol, ¿no? Tú no pagas para que entre por tu ventana y alegre tu día, ¿no? Los bienes libres son creados por la naturaleza, es abundante, no tienen propietario, son gratuitos, no se puede vender, intransferibles, tienen valor de uso, o sea, satisfacen necesidad. Vitamina D, un par de minutos sin ropa, suficiente para tu piel, ¿no? Seca la ropa, ¿no? Valor de uso, satisface necesidades, pero no tiene valor de cambio, o sea, no tiene precio. ¿Está bien? Cuando dice valor de uso es que tiene utilidad. Nos reporta un bienestar. Bienes económicos son escasos y como son escasos hay que producirlos. Son creados por el hombre. Tienen propietario,
se puede vender, comprar, transferir, tienen valor de uso, o sea, satisfacen necesidad, o sea, tienen utilidad, nos da utilidad, pero valor de cambio, este sí tiene precio. Este tiene precio. ¿Qué puede reemplazar al sol en invierno? Para el secado de la ropa, una plancha, ¿no? Secadora de ropas, ¿no? Donde va a consumir energía eléctrica. Hay un precio, ¿sí o no? ¿Ya? Bien. ¿Cómo se clasifican a los bienes económicos? Varios criterios. Según su naturaleza, bien tangible. ¿Qué es un bien tangible? Algo que tú puedes tocar, ¿no? Materiales. Un par de zapatos, tu laptop, tu CPU, tu olla, un piano, una refrigeradora, son bienes tangibles. Bienes intangibles o inmateriales son valores abstractos, son bienes abstractos, pero que satisfacen necesidades. Por ejemplo, esta laptop o este CPU, todo en uno, viene con un software, por ejemplo, el Win 10, ese Windows que tenemos nosotros, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto pagaste por el Windows 10? Profe, yo he pagado 3 soles nomás porque compré un disco compacto, un CD en Wilson, un DVD en Wilson. Lo instalé yo mismo, facilito instalar. Muy bien, pero estamos en el Perú, donde la piratería, la informalidad es tremenda, ¿no? Pero si estás en Canadá, por ejemplo, y quieres instalarle un programa a tu computadora, ahí no hay Wilson, ¿no? Ahí tienes que comprar el original. Entonces, ese bien inmaterial tiene un dueño y está protegido por el copyright, por los derechos de autor. Generalmente, los bienes inmateriales tienen una protección. En el Perú, esa protección recae sobre INDECOP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOP, ¿no? Propiedad intelectual. Ejemplos: software, fórmulas químicas, las patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Profe, entonces Rusia ya patentó su vacuna, ¿no? Muy bien, esa patente, esa fórmula mágica, ¿no?, de la vacuna contra el COVID-19 es un bien inmaterial. ¿Alguien puede replicar la fórmula, profesor? No, porque ya está protegida. Patente viene de la palabra paternidad, o sea, yo soy el padre de esa invención y nadie puede copiar esa invención. Las patentes duran pues 5, 6, 7, 8 años y en ese tiempo ningún otro laboratorio puede replicar esa fórmula. Una vez que termina la patente, los laboratorios ya hacen la réplica de esa fórmula. Por eso vienen los genéricos, las medicinas genéricas. Cuando tú vas a la farmacia, ¿no? ¿Tienes tal medicina? No, pero tengo en esta marca. No, pero yo quiero el genérico. No, no hay genérico. Entonces, es lo mismo. O sea, te dicen esta marca porque la fórmula todavía tiene la patente, ¿no? O el laboratorio tiene la patente. Entonces, no hay genéricos sobre esa fórmula. Pero terminado la patente, ¿no?, ya vienen los genéricos. Por ejemplo, para el dolor hay unas pastillas naranjitas que te dan en el salud. Se llama ibuprofeno, ¿no? Esas pastillas que se venden como caramelo, ¿no? Ibuprofeno. Bien, pero hay una Pronax, ¿ya?, de marca y genérico. Bien, continuamos. Por su naturaleza es esa de ahí. Por su duración, hay bienes fungibles e infungibles. ¿Qué son los bienes fungibles? Son bienes que se extinguen en el uso. Por ejemplo, las bebidas, ¿no?, el combustible, ¿no?, una vela, una tiza, son bienes fungibles. ¿Y qué bienes son bienes infungibles? Que son bienes que tienen varios y repetidos usos. Por ejemplo, el automóvil es un bien infungible porque tiene una vida útil de 10, 12 años en el Perú, ¿no? Pero lo que yo le pongo para que se mueva el automóvil es la gasolina, y la gasolina en un recorrido se extingue. Es un bien fungible. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿no? Un vino fungible, ¿no? Y sobre esto vino una pregunta de examen de admisión, entre bienes duraderos y no duraderos. ¿Qué es un bien duradero? Un bien infungible. ¿Y qué es un bien no duradero? Un bien fungible. Cuando los economistas hablan de bienes duraderos, hablan de aquel ciclo, etapa del ciclo económico donde hay crecimiento económico. Y cuando hay crecimiento económico, la gente compra artefactos, muebles, vehículos y casas. Y esos son bienes duraderos. ¿Por qué compran esos productos que son caros? Porque el crecimiento económico, los ingresos comienzan a subir. Hay mejores perspectivas de incrementos salariales. Entonces yo me animo a comprar el auto, a comprar el departamento, la casa, me animo a cambiar el closet, ¿no? Y renovar la cocina y la sala. Son bienes duraderos, ¿no? Y los bienes no duraderos, la ropa, ¿no? Los alimentos, el licor y esas cosas. Hola, hola, ¿están allí? ¿Están allí? Sí, ¿Sí? Ya, continuamos. Profesor, la medicina, mi jarabe para la tos, fungible, fungible. Una jeringa, fungible, ¿no? Son bienes fungibles. Bien, continuamos entonces. Por su aspecto legal, el Código Civil peruano, que es la ley ya, ¿no? El Código Civil regula los bienes también, en muebles e inmuebles. ¿Qué es un bien mueble? Que yo lo puedo trasladar. ¿Y qué es un bien inmueble? Que está arraigado al suelo o subsuelo, ¿no? Ejemplo, bienes muebles. Todo lo que tenemos en casa son bienes muebles, desde la refri, la cocina, el sofá son bienes muebles. Pero también la energía eléctrica es bien mueble. Así dice el Código Civil, son bienes muebles la energía eléctrica. Por eso yo puedo robar electricidad, pues. Puedo desviar por el subsuelo o el suelo, ¿no? Ese cordón que alumbra el poste, yo lo puedo parchar de noche por acá, cavando la tierra y ponerlo dentro de mi casa. Porque si fuera la energía eléctrica un bien inmueble, ¿yo cómo puedo trasladarlo a mi casa? No, por eso el Código Civil dice, es un bien mueble, objeto de traslado. ¿Está bien? Y el Código Civil que aparte las casas, los terrenos, el cerro, ¿qué es un bien inmueble? Los lagos, el mar, las canteras el río, las canteras mineras, son bienes inmuebles. Ahora, hay en el medio hay otro, ¿no? Son los bienes semovientes. ¿Qué son los bienes semovientes? Semovientes son bienes que por voluntad propia se mueven. A ver, les pregunto a ustedes, ¿algunos de ustedes tienen un bien semoviente? A ver, les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes tiene algún bien semoviente? Profe, ¿qué es un bien semoviente? Que por voluntad, ahí está, su mascota, una mascota, ¿no? Profe, yo tengo una lagartija. Ya, ya, ese es un bien semoviente. Profe, yo tengo un críter. No, ese es tu enamorado. Tu gallina. Ya, muy bien. Ese es tu bien semoviente. ¿No? Entonces el Código Civil dice, no, el ganado es un bien semoviente. ¿Ya? No es un bien mueble. No es un bien mueble. A ver, yo pregunto, un bien semoviente es un bien que por voluntad propia se mueve. A ver, dile a tu computadora que camine. ¿Se entiende? Por eso las mascotas por voluntad propia se mueven. ¿Ya? El avión, ya, el avión, el tren y el barco son bienes muebles. Son bienes muebles. Avión, tren, barco son bienes. Por voluntad propia no se mueven, pues, jóvenes. Mucho dibujo estamos viendo, ¿no? Bien, profe, pero dentro de poco yo creo que los automóviles serán bienes movientes, ¿no? Porque ya algunos ya se están manejando solos, ¿no?
es que conforme va avanzando la sociedad, el derecho también se va a tener que modernizar, jóvenes. ¿Ya? Se va a tener que modernizar. Bien. Continuamos. Por su grado de elaboración, bienes intermedios y bienes finales. ¿Qué es un bien intermedio? Ah, profe, un bien insumo. Así de sencillo, bien insumo, bien intermedio. O sea, sirve como insumo por un bien final. Ejemplo, profe, la uva para hacer vino, el trigo para hacer cerveza de trigo, riquísima la cusqueña, ¿sí o no? Muy bien, la manzana para hacer sidra, ¿no? Y así, los fardos de tela para hacer un polo piqué, como la figura. Insumo, insumo o intermedio y bien final. ¿Bien? El cuero para hacer zapatos. La harina para hacer un queque. A ver, pregunto. A ver, Ruth, a ver, si quieres hacer, si quieres preparar caucao, ¿cuáles son los insumos? Mira, y vamos a ver, me vamos a una encuesta. Aquí los hombres cocinan, saben más de cocina que las mujeres. A ver, Ruth, y a ver, Marcelo. ¿Qué entra para hacer un caucao? Una piedra, nada más que papa. Ajá, el mondongo. ¿Y el mondongo? ¿Qué clase de mondongo compras, Daniel? Ah, profe. Alberja, ajá. Papa, tallarín también. Tallarín para hacer caucao. El nacional, Daniel. Ajá, muy bien. No, mire, Daniel, te das cuenta, creo que los varones sabemos más de la cocina. Y eso está en los genes, jóvenes, ¿no? El extranjero se admira cuando ven a los varones yendo al mercado. Eso normalmente no pasa en el extranjero. O le dicen que los peruanos, los varones, son los que compran los utensilios para la casa. O sea, el varón está al tanto comprar cocinas, teteras, cuchillos y todos esos instrumentales para la cocina. Y por eso el varón sabe muy bien. Mira, Daniel ha respondido nacional, profesor. ¿Por qué? Porque el importado no tiene gusto. El mondongo nacional tiene mucho más gusto. Y Giancarlo dice el culantro. Bien, culantro lo echas después, ¿no? Ese para darle cierto, ajá, muy bien, ¿no? Cierta presentación. Muy bien, jóvenes. Entonces, todo lo que ustedes han hablado son insumos. ¿Para qué? Para tener un bien final, que es el caucao. ¿Ya? Bien. Siguiente. ¿Alguna vez vino las preguntas de examen de admisión hacia de consumo y de capital? Esto es lo que más viene. Bienes de consumo y bienes de capital. Entonces, profesor, un bien también se puede clasificar de acuerdo a su uso, de acuerdo al uso o función. ¿Cómo lo usamos? Y te diré qué clase de bien es. O de consumo o de capital. ¿Qué es un bien de consumo? Va a las familias y satisface una necesidad de manera inmediata. En cambio, ¿qué es un bien de capital? No va a las familias, esto va a las empresas. Y las empresas utilizan bienes de capital para producir otros bienes o servicios. Ejemplo, profesor, compramos una lavadora y secadora a la vez. Si eso lo metemos a la casa y va a lavar nuestra ropa, eso es un bien de consumo. Pero si esa lavadora nueva ponemos en un local comercial y luego sacamos una gigantografía, es decir, lavandería, eso es un bien de capital, porque esa lavadora estaría generando un servicio de lavado. Un auto es un bien de consumo, profesor, si es que va a las familias para el transporte a la casa, al trabajo, un fin de semana a un centro de esparcimiento. Pero si ese auto va a la empresa, se convierte en un bien de capital. Porque va a generar, ¿qué cosa? Servicios. Va a transportar personal, va a hacer los deliveries
de la empresa. Es un bien de capital. ¿Se entendió? Lo más simple, una aguja. Una aguja en tu cajita es un bien de consumo, porque a veces utilizas aguja, ¿no? Se rompió el botón, se salió el botón, un huequito en el buzo, hay que coserlo. Pero una aguja en una sastrería es un bien de capital. ¿Ha entendido, jóvenes? Esto es lo que más viene. Ahora, los bienes de capital generalmente, ¿qué son? Maquinarias, herramientas, equipos, edificios, que sufren de desgaste, sufren de depreciación. Por ejemplo, siempre por mi casa pasa un auto nuevecito de Samsung. Me imagino que Samsung tiene su división de atención al cliente cuando tienes problemas en la refri, ¿no? En la cocina, lo que venden Samsung, ¿no? Entonces va a domicilio y te reparan o te dicen qué desperfecto tienes, ¿no? Ese automóvil es de estreno. Muy bien, pero al cabo de 2, 3 años, ese automóvil se va a desgastar y pierde su valor. Es un bien de capital que sufre de depreciación. ¿Ya? Continuamos. Por su relación entre ellos, hay bienes complementarios y bienes sustitutos. Los bienes complementarios, por ejemplo, Mega. Si ya estás en Mega, necesitas megas de Internet. O sea, necesitas Internet. Ah, profesor, ¿no? Y necesitas qué cosa también? Un CPU y una pantalla. Ah, profesor, satisfacer la necesidad de educación me ha llevado a comprar otro tipo de bienes o servicios. Entonces, esos son bienes complementarios, ¿no? Queremos ver película. Muy bien. Ya tenemos ese redondito que ya ni existe, creo, ¿no? Tenemos el DVD. ¿Pero quién lee DVD? Los lectores de DVD. Ahí está, son bienes complementarios. El auto y la gasolina. En cambio, los bienes sustitutos son bienes que se conocen también como sucedáneos, rivales. Ejemplo, si tomo el bien A, ya no tomo el bien B. Los clásicos rivales, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Rivalidad tremenda, de años, demanda rival. A los bienes sustitutos se le conoce como sucedáneos. Sucedáneo. Y a los bienes complementarios se le conoce como conexos. Conexos. ¿No? Por ejemplo, tienes unos tallarines, ¿no? Muy bien. Tenedor, ¿no? Bienes complementarios. Por su relación con el ingreso o renta, es lo mismo, ¿sí o no? Tenemos los bienes inferiores, que son bienes de baja calidad. Ya, solo los bienes independientes no tienen relación, ¿no? Los bienes independientes no tienen relación. Por ejemplo, ¿qué relación tiene un ceviche con un huevo frito? No creo que tú pongas un huevo frito a tu ceviche, ¿no? Esos son bienes independientes. No hay ninguna relación. Bien, por su relación con el ingreso, tenemos ingreso-renta, el bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Un bien de baja calidad. Un bien de baja calidad es un bien que lo vamos a comprar en mayor cantidad cuando nuestros ingresos sean bajos. Profe, ¿la pobreza ha aumentado en el Perú? Sí. 10 millones de pobres ha aumentado, profe. Mire, la pobreza aumentó en 10%. Significa que en plena pandemia, 3 millones de personas de clase media baja han pasado a la pobreza. Si la pobreza era de 20%, habían 6 millones, 7 millones de pobres en el Perú, más 3 millones nuevos, son 10 millones de personas que están en pobreza. La pregunta es, estos pobres que tienen bajos ingresos, ¿qué tipo de bienes consumen? La respuesta es los bienes inferiores, en mayor cantidad. ¿De qué es un bien inferior? Un bien de baja calidad, que vamos a consumir cuando los ingresos sean bajos. Entonces, si los ingresos comienzan a disminuir,
la demanda de ese bien inferior comienza a aumentar. Profe, y si todo vuelve a la normalidad, si ya ese pobre encontró su nuevo empleo y gana más, es que el ingreso comienza a subir, eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Muy bien, entonces si comienzan a subir sus ingresos, como es un bien de baja calidad, la demanda comienza a bajar. Profe, ya tiene sentido, ¿no? Entonces, ejemplo, la señorita, mira, imagino que sus ingresos son tan bajos que sigue comprarse un par de zapatillas en un puesto ambulatorio, pero de segunda mano. Es un bien inferior. Entonces, vamos a ver a la Cachina, que está cerca de la estación Grau, que se va a hacer más concurrente en post-pandemia. ¿Por qué? Porque hay más pobres y los pobres compran más de bienes inferiores. Bien, pero si volvemos a una economía como la de 2018-19, donde la pobreza estaba con una tendencia a caer, entonces vamos a ver que las familias en mayor medida vamos a ir a comprar bienes normales. ¿Qué son los bienes normales? Bienes de calidad, que cuando el ingreso aumenta, la demanda aumenta. La leche, la carne, yogur, automóviles, departamentos, son bienes normales, ¿no? Pero cuando el ingreso cae, yo demando menos de ese bien. ¿Y por qué demando menos de ese bien? Porque tengo que irme, ¿dónde? Caí en la pobreza, ahora demando más de bienes inferiores. Y el otro es el bien de lujo. El bien de lujo, ¿no? Un bien de lujo es un bien de calidad, que cuando el ingreso aumenta, si tu ingreso aumenta, entonces la demanda crece más fuerte todavía. La demanda crece fuertemente así. Pero cuando el ingreso baja, la demanda también se desploma, porque es bien sensible a los ingresos de los bienes de lujo. Así. Ejemplo, profesor, ahí está. 3 tipos de pares de zapatos. Inferior, de segunda mano, el normal, de una tienda como Platanitos o Bata, y el de lujo, una Louis Vuitton. Miren, Louis Vuitton, esta hebilla es de oro. Este zapato no baja de $1,200, $1,300. Ese es bien de lujo. ¿Ya? Siguiente. Hay bienes que contradicen la ley de la demanda. La ley de la demanda. ¿Cuáles son? El bien Veblen y el bien Giffen. Y atentos acá porque esto es lo que va, lo más difícil es, ¿no? Bien. Miren, ¿qué nos dice la ley de la demanda? Dice así, que las cantidades demandadas de un producto X están en función al precio. Así de sencillo, en función al precio, ¿no? O sea, y relación inversa, si el precio sube, la cantidad demandada baja. Los economistas eso lo llevan a un plano cartesiano, donde aquí le ponen el precio en el eje de las abscisas y en las ejes, no, en las ordenadas el precio y las abscisas aquí la cantidad demandada. ¿Sí? Bien, entonces miren, si el precio es más alto, yo compro menos de eso. Aquí, 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 aquí. Conforme va bajando el precio, las cantidades van aumentando, ¿no? La ley de la demanda es esto, ¿no? La demanda tiene pendiente negativa. Precio más alto, compro menos. Precio más bajo, compro más. Esa es la ley de la demanda. En cambio, estos bienes, Veblen y Giffen, contradicen esa ley. El bien Veblen es un bien de lujo, pero un lujo extremo. Y el bien Giffen es un bien inferior, pero un inferior recontra extremo. ¿Ya? Voy a explicar uno por uno. ¿Por qué el bien Giffen tendría pendiente positiva? ¿Qué implica que tenga pendiente positiva? Que cuando el precio es más alto, se va a querer comprar más. Profe, se está loco. No, es que es lujo. Y las personas ricas buscan distinguirse de los demás ricos. Entre los ricos hay competencia también. O sea, ¿cuánto mide tu casa? Pues mi casa mide 10 hectáreas, tuya 8. Yo soy más rico. ¿Cuántos servidores tienes? 20. Yo tengo 40.
No, soy más rico que tú. Yo tengo un castillo. ¿Cuántas habitaciones tu castillo? 80. Yo tengo 300 habitaciones. Soy más rico que tú. A ver, ¿y en tu cuadro a quién tienes? Yo tengo a Moss, a Picasso. Tengo dos Rembrandt en mi sala, por ejemplo. Ah, muy bien. Entonces, cada vez que hay subastas de Rembrandt, los ricos, para distinguirse de los demás, compran. Pero cuanto más caro es ese cuadro, más quieren comprarlo, porque van a distinguirse los demás. Es un bien beble, cuyo precio sube y el deseo de comprarlo aumenta. Eso se da en los ricos, bien de lujo. En cambio, el bien Giffen, que es un bien inferior, eso se da en las familias de extrema pobreza o de pobreza, porque es el bien refugio, el Giffen. Ya, Giffen fue un economista que estudió la economía irlandesa, ¿no? Y en ese contexto Irlanda pasaba por una inflación altísima, de 1 trillón% al año. Cada 8 horas los precios duplicaban. Entonces los irlandeses decían, no, somos de clase media, sí, pero ya no compramos leche, ni yogur, ni carnes porque la inflación ha hecho que los precios suban y nuestros ingresos no puedan comprar. ¿De qué nos alimentamos? De un bien. De un bien que por más que su precio suba, seguimos comprando, pero ahora en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque es un bien refugio. O sea, hemos reemplazado la leche, los huevos, la carne por ese bien. A pesar que su precio suba, compramos más de ese bien, porque es lo que puede alcanzar nuestros bolsillos. Es un bien inferior. Entonces, el pan es un bien inferior, o fue un bien inferior y es un bien inferior en los pobres. ¿Por qué, jóvenes? Porque el pan es el único medio o bien que nos ayuda a satisfacer el hambre. Si somos una familia de extrema pobreza, comemos más pan. Y si el pan sube de precio, subiría también el precio de los otros productos. Y los otros productos se hacen más inalcanzables. Entonces compramos más pan para saciar el hambre. El arroz se dice que es un bien inferior y un bien Giffen, porque así sube el precio del arroz. Si el precio del arroz sube, también sube el precio de los otros alimentos. Y los otros alimentos se hacen más inalcanzables, entonces compramos más arroz. Un bien inferior. Entonces, a mayor precio, mayor cantidad demandada. Eso es un bien Giffen. ¿Ya? En Irlanda, ¿no? El economista Giffen decía lo siguiente, ¿no? Yo observé que la gente desayunaba pan, almorzaba pan y cenaba pan. A eso se llama bien Giffen. Siguiente. De acuerdo al comercio exterior, tenemos bienes transables y no transables. ¿Qué es un bien transable? Un bien que puedes exportar e importar. Todo lo que la ley te puede permitir. En cambio, un bien no transable, algo que no puedes comercializar con otro país, porque la ley te prohíbe. O simplemente, tu huaca o el cerro no lo podemos llevar a Chile, por ejemplo. Está regado el suelo. La cocaína es un bien no transable, ¿no? Por ejemplo, profesor, yo quiero importar vitaminas de Estados Unidos. Es un bien no transable porque hay que tener un permiso de la IGESA para importar incluso cosméticos. Tú no puedes comprar por Amazon cosméticos, prohibido. Al menos que tú tengas el permiso, ¿no?, de la entidad del Ministerio de Salud que te permite autorice la importación. Entonces se convierte en un bien no transable. Profesor, ¿un celular yo puedo importar? Sí, pero tienes que tener el permiso de homologación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, si es que no está el permiso, es un bien no transable. ¿Ya? Bien. Entonces, un bien transable, fácil comercio. Un bien no transable, es que está impedido por ley o por su propia naturaleza que te impide, ¿no?, exportar tu casa a Chile. Bien. Y vamos a terminar rapidito, ¿ya? Rapidito nada más. A ver, clave
La empresa de transporte Tristar S.A. dice que va a vender sus camiones porque entró en liquidación, ¿no? Y otra empresa del mismo sector piensa comprarlo. Entonces, hay dos empresas de transporte. Una se liquida y otra va a adquirir todos sus camiones y camionetas. Ah, profe, entonces, ¿qué bien será esos camiones y camionetas para la nueva empresa? Ah, si está en el mismo sector, es un bien de capital, ¿no? Un bien de capital. La siguiente, a ver, la siguiente dice así. Las necesidades humanas que se pueden satisfacer consumiendo bienes y servicios pueden ser considerados en el mundo actual como insaciables. Allá. Dice, ¿no? Insaciables. ¿Qué significa insaciables? Ah, ilimitadas en número, ¿no? La oferta existente de recursos es por su parte inadecuada en relación a los deseos conocidos por los individuos de mejorar su nivel de alimentación. Esto origina uno de los problemas básicos de la economía, la escasez. La escasez económica o la escasez relativa. Peso. Dice que, a ver acá, ¿qué marcarías la siguiente pregunta? A ver, aquí. Es un hecho de fácil contratación que todo individuo experimenta diferentes tipos de necesidades. Existen algunas que al no ser satisfechas de manera prolongada, ponen en peligro nuestra vida. O sea, está hablando de las vitales, ¿no? Las primarias. Indique cuál de los siguientes no se vinculan a dicha idea. ¿Cuál no es una necesidad? El estudio, ¿no? Esta no es primaria, esta es secundaria, ¿no? Secundaria. Y las demás son primarias. Cada fin de semana, Patty elabora su presupuesto de gasto, considerando el sueldo mensual recibido. La segunda semana de septiembre, ella gastó dinero en los siguientes. Zapato es un bien. Corte de cabello es un servicio. Jabón es un bien. Consulta médica es un servicio. Y pan y leche es un bien. De los bienes que ella adquirió, son todos tangibles. Todos tangibles. O sea, casa. De los bienes. No te está diciendo, de todo lo que ella adquirió, mayormente son bienes tangibles. Está diciendo, de los bienes que ella adquirió, todos son tangibles. ¿Ya? No, son servicios, no son bienes. Las patentes son servicios. Los derechos de autor son servicios. ¿Ya? Pues en María, no, perdón, Patty adquirió una patente. Allá, entonces por acá está la patente. Ese es un bien, pero intangible. Y la respuesta sería mayormente tangibles. Pero como no hay esto, todos son tangibles, solamente tangibles. La respuesta sería casa. Jaimito viaja con mucha frecuencia al norte del país y le agrada viajar en su Yana Express porque hay buena música, buen trato, la hermosa está hermosa y así. Muy bien, entonces ahí sí, ¿no? Tiene un buen servicio. Un buen servicio. Y eso es lo que le comentaba, ¿no? Un padre de familia gana 1.000 soles por su trabajo como dependiente. Un día decide ir a compras y adquiere bienes como 100 de leche, 150 carnes y 150 frutas y verduras. 200, se gasta 500, ¿no? 500. Finalmente el padre guarda 200 para estudios. Allá 500 primario, 200 secundario y el terciario para completar una joya. Entonces vamos a 500 por acá, 200 por acá y 300 para la joya que es terciario. Bueno, terciario es una joya porque contesto la pregunta, ¿no? 1.000 soles. ¿Está bien? Entonces, en porcentaje sería, ¿no? 50%, 20% y 30%. Sería casa. Sería casa. Bien, aquí les dejo los problemas propuestos para ustedes, jóvenes, ¿ya? Nos estamos viendo. Ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado un poquito, ¿no? Siempre nos pasamos. Bien, jóvenes. Si es que pudiesen entrar más
5 minutos antes de las 9:30 sería perfecto. ¿Ya? Bien, jóvenes, nos estamos viendo. Cuídense, un abrazo. Señorita Katy. Profe, muchas gracias por la clase. Ya, Katy, gracias. Ya. Nos estamos Listo. viendo. Ya. Nos Salgo nomás, tomamos ¿no? dos. ¿Cómo? Salgo normal, ¿no? Porque no. Sí, Sí, nos ya. tomamos 2 minutos y nos unimos para psicología.